Desde la antigüedad, los hombres han buscado la cercanía de los ríos. Agua para beber, para los cultivos y la higiene. Agua para navegar, para curtir pieles o cocinar. En esta ciudad confluyen 3 ríos: Huerva, Gállego y Ebro. Su historia está marcada por el agua. Los primeros romanos construyeron el foro justo junto al Ebro, del mismo modo que los cristianos construyeron sus catedrales junto a él. Por coherencia, la Exposición Universal de 2008 en Zaragoza versa sobre un solo tema: el agua. Junto al Ebro, el río más caudaloso de España, está la Plaza de las Dos Catedrales, más conocida como la Plaza del Pilar, posiblemente la más grande de nuestro país. Zaragoza nació como colonia romana en el año 24 a.C., con el nombre de César Augusta. En el año 1118, Alfonso I el Batallador la conquistó a los musulmanes, convirtiéndola en la capital del Reino de Aragón. Durante la Guerra de la Independencia, resistió el asedio de las tropas francesas de un modo tan heroico que hasta los zaragozanos de menor edad parecen estar orgullosos de sus predecesores. Torres barrocas, cúpulas bizantinas. La leyenda dice que el 2 de enero del año 40 de nuestra era, la Virgen María, por aquel entonces aún viva, se le apareció a Santiago en el mismo lugar donde hoy se erigió esta catedral, que además es basílica. Y se le apareció justo sobre una columna, un pilar, del que apenas asoman unos centímetros cuadrados para que los fieles lo puedan besar. El rebaje es impresionante si se tiene en cuenta que se trata de un desgaste hecho a besos. De lo que fue una pequeña iglesia románica devastada en un incendio, surgió una inmensa basílica cuyo tamaño fue creciendo en paralelo con la devoción despertada en todo el país. Su planta es del siglo XVIII, aunque se necesitaron 200 años más para llegar al estado en que hoy la conocemos. Entre las distintas joyas artísticas del pilar, destaca el trabajo decorativo de las cúpulas pintadas, entre otros, por Francisco de Goya, aragonés de nacimiento y uno de los mejores pintores de todos los tiempos. Con toques artísticos sublimes, otra de las joyas de la basílica es el retablo de Damián Forment del siglo XVI, realizado íntegramente en alabastro. En su inmensidad, la Plaza del Pilar tiene muchos y variados edificios significativos: el Ayuntamiento, la SEO y la Lonja. Edificio renacentista que sirvió de lonja de mercaderes y que se utiliza como sala de exposiciones temporales. La belleza de las piezas mostradas no puede ocultar la esbeltez de las bóvedas góticas sujetas por columnas anilladas tan características de Aragón. Zaragoza tiene la rara particularidad de tener 2 catedrales, el Pilar y la SEO. Lo primero que choca en la SEO, o Catedral del Salvador, es la mezcla de estilos, románico, gótico y un extraordinario muro mudéjar que termina siendo tapado literalmente por una fachada neoclásica. En el interior del aseo, los sillares, pilares y columnas no son de piedra, sino de yeso enlucido con líneas pintadas que simulan piedra. Es evidente que se tomaron mucho esfuerzo para crear esta espléndida ficción que imita la sillería, y hay que reconocer que está muy bien conseguida.
En muchas catedrales, las capillas son oscuras y cubiertas por una capa de polvo. En El Salvador, todo reluce como si hubiese sido puesta ayer por la tarde. No en vano, han sido casi 20 años de limpieza y restauración. En la misma Seo hay un museo de tapices excepcional. Tapices de los siglos XVI e incluso del XV que son muy escasos. No dejamos de maravillarnos frente a la pericia de sus autores, al intentar devanar cómo diablos obtenían esas transparencias con simples hilos de colores. Zaragoza está en el corazón de la península. Su ubicación geográfica es una de sus principales ventajas. Eso le confiere un desarrollo específico como ciudad de congresos. Al igual que en ella confluyen 3 ríos, también lo hacen otras tantas autopistas. Además de su aeropuerto, con alcance internacional, la estación intermodal permite que el AVE establezca un tráfico constante desde Madrid o Barcelona. Zaragoza está justo a medio camino. Muchos de los trenes y metros del mundo se construyen en esta factoría de Zaragoza. Eficientes, seguros y cómodos. Última tecnología para un sector en pleno redescubrimiento. Entre sus muchos congresos, Innovate Europe enlaza muy bien la ciudad con el siglo XXI. Se trata de un encuentro entre emprendedores y empresarios para analizar el panorama actual de la innovación en el continente europeo. 2000 años antes que llegase el tren, aquí se llegaba caminando o en barco. El río Ebro era utilizado por los romanos para navegar, abastecerse y comerciar. Bajo el cubo de ónice iraní, los visitantes pueden ver las ruinas del foro romano. Se dice que los zaragozanos son muy dados a hacer las mismas cosas en los mismos sitios. Al igual que la Seo antes fue mezquita, el foro romano, lugar de encuentro entre ciudadanos, está situado bajo el empedrado de la Plaza del Pilar, que 2000 años después sigue siendo lugar de encuentro. El mercado también está situado en el mismo lugar desde el siglo XIII. Desde luego, en una urbe con más de 600.000 habitantes, hay varias grandes superficies. Pero a diferencia de otras ciudades donde se ha ido abandonando la vida comercial del casco, el mercado central da muestras de una radiante vitalidad, especialmente en fiestas. Junto al mercado, otras ruinas romanas. Son los restos de su muralla. Otras ciudades de nuestra geografía tienen ruinas romanas de mayor envergadura, pero Zaragoza ha hecho un esfuerzo notable para poner en valor las suyas. Con frecuencia se apela a la imaginación del espectador para entender un mundo remoto cuyas esencias están incorporadas a nuestro presente. El concepto de patio, por ejemplo, es un tipo de estructura constructiva que se ha venido manteniendo desde época romana y que ha viajado a través de la cultura musulmana. La aljafería data del siglo XI y se podría considerar un eslabón entre la Córdoba del Califato y la posterior Sevilla de los reinos de taifas.
Con interrupciones y durante 50 años, desde 1947, se ha venido restaurando la aljafería, cuyo uso último fue militar. Ha sido premio Europa Nostra y en el estilo de la restauración hay un criterio global de no intentar empatar lo histórico con lo restaurado, sino lo contrario, diferenciar sin ambigüedades las zonas auténticas de las restablecidas. En el Valle del Ebro hay poca piedra. En cierto sentido, toda la ciudad es un recorrido por la historia del ladrillo. Entre otras cosas porque Aragón en general, y Zaragoza no es excepción, desarrolló durante muchísimos siglos el arte mudéjar. El tapeo es una costumbre tan arraigada que se practica con frecuencia en todos los barrios, desde lo más popular y sencillo a lo más sofisticado y moderno. En algunos establecimientos, las tapas alcanzan categoría gastronómica. Como ciudad cosmopolita, en Zaragoza caben las cocinas más elaboradas, las más exóticas y la tradicional cocina aragonesa. Aragón es paraíso para los golosos. Los guirlaches, el turrón fundido y adornado con anises, y los conocidos adoquines, caramelos gigantes para cuya degustación se necesita una boca enorme o un martillo eficaz. Lo cual no es necesario para degustar las muy famosas frutas de Aragón, frutas escarchadas cubiertas de chocolate. Zaragoza tiene muchos patios y muy hermosos. Los mejores son del Renacimiento. Este es uno de los centros comerciales de la Nueva Zaragoza, pero esconde alguna que otra sorpresa. Primer equívoco. En el interior de un banco, codo con las cotizaciones de bolsa, inesperadamente nos damos de bruces con el patio renacentista más bello de Aragón, el patio de la Infanta. Segundo equívoco. Lo normal es pensar que se trata de un patio que se respetó cuando se construyó el nuevo edificio. Nada más falso. De hecho, se trata de un patio viajero. Adquirido por un anticuario francés, fue desmontado piedra a piedra y llevado a París. En 1958 fue readquirido por una caja de ahorros, luego guardado durante un cuarto de siglo y montado definitivamente en su actual emplazamiento. En todo caso, la belleza del patio está trufada con cuadros de excepcional valor, entre los que destacan varios Goyas. El Renacimiento zaragozano fue una época de gran desarrollo comercial. Aún quedan fachadas de edificios civiles y religiosos de una notable calidad artística. La ciudad está llena de guiños que solo los de aquí reconocen. Para cualquier forastero se trata de una estatua realista más, pero el caballito de bronce es una réplica de uno de cartón en el que durante décadas se fotografiaron casi todos los zaragozanos de cierta edad. En la plaza de San Felipe hubo una torre del reloj cuya inclinación aconsejó su demolición. En el suelo está dibujado lo que fue su perímetro poligonal. Muy cerca, el joven de bronce contempla una torre que hace décadas no existe. Para cualquier forastero sin explicación es ininteligible. Casi parece un homenaje privado. Hay una Zaragoza subtitulada, secretamente subtitulada, con unos carteles de nostalgia que solo los oriundos pueden descifrar.
Además de las tiendas con sabor añejo, aún quedan en ciertos lugares restos de metralla de la Guerra de la Independencia. En Zaragoza, la Guerra de la Independencia marcó la ciudad. Los asedios, la lucha heroica del pueblo. Agustina de Aragón. En las entrañas del Museo Camón Aznar hay una valiosa edición de grabados de Goya que nos la recuerda. Los desastres de la guerra están considerados el primer reportaje gráfico de una contienda. En muchos, el propio Goya suscribe: yo lo vi, o yo estuve allí. Tiempos terribles de desolación, cuyo ánimo bien nos podría llevar a Belchite, a menos de 40 kilómetros de la ciudad. Ruinas emblemáticas de otra guerra más reciente, nuestra guerra civil. Desastres de la guerra, o la guerra como desastre. Recordar para no repetir. Otra serie de Goya evoca el mundo taurino al que don Francisco era tan aficionado y que con algunas diferencias hoy pervive en las fiestas españolas. Los recortadores tienen por objetivo colocar anillas en los cuernos y gana la pareja que más inserta. Difícil, difícil y peligroso. Toros hay en muchas fiestas de España, pero Virgen del Pilar solo hay una. El 12 de octubre, la ciudad hierve, duplica su población, explota de júbilo. El momento cumbre de las fiestas es la mañana del mismo día 12. Más de 300.000 personas participan en la ofrenda de flores a la Virgen. Tal como obliga la tradición, unos se visten de baturros y otros de campesinos y personajes goyescos, en una exaltación colectiva de un pasado rural incierto. Vivimos en un país que goza mucho disfrazándose. Donde hay tradición se multiplica y donde no la hay se inventa. Pero al menos un día al año todos somos actores. A lo largo de toda la mañana, las jotas amenizan al público expectante, que ya casi no es público, sino una multitud de 1000 ojos que todo lo graba. Una vez al año, gigantes, cabezudos, seres de la imaginación vestidos de cartón piedra, se echan unas carreras y unos bailes con la inocencia. Las fiestas del Pilar se extienden durante una semana y la variedad espectacular de sus eventos radica en que primordialmente son vida en la calle. En el último día, la alegría de las fiestas explota en el cielo, del mismo modo que su recuerdo se disuelve en el espejo fugaz de las aguas del Ebro. El Parque Primo de Rivera lleva dando sombra a Zaragoza 80 años. Presentación deslumbrante, espectacular y versallesca. Hay otros rincones más íntimos que fácilmente nos recuerdan a los racionales y recortados jardines franceses, los abiertos parques ingleses o a la propia Grecia con sus cipreses.
Todo cabe en 2 kilómetros cuadrados. En cierto sentido, los parques son una invitación para el viaje ilimitado de la imaginación. Aunque esté hecho por la mano del hombre, se puede decir que Zaragoza tiene un cuarto río, el Canal Imperial. Un ramal de 108 kilómetros que obtiene agua del Ebro y va paralelo a él regando nada menos que 26.000 hectáreas. Se trata de un viejo proyecto de la época del emperador Carlos V, que logró llevarse a término 200 años después. De ahí que la fuente se llame de los incrédulos, porque pocos creían que algún día fuese una realidad. La Zaragoza de la Ilustración dio paso a la Zaragoza decimonónica, que abrió nuevos ensanches. La calle de Alfonso I se construyó abriendo una brecha directa hasta el Pilar. La antigua Facultad de Medicina y Ciencias es uno de los mejores ejemplos constructivos de aquella época. La estatua de Ramón y Cajal preside la escalera de lo que hoy es biblioteca y rectorado. Otro lugar, en lo que fue casino, el espacio vacío evoca bailes, fiestas, risas, anhelos de una burguesía que hoy se ha instalado en otros espacios. Desde su fundación en 1788, el teatro principal siempre ha sido un lugar de referencia en la vida cultural de la ciudad. El siglo XIX dio paso al XX y este al XXI. Una filial de una famosa multinacional está ubicada en Zaragoza. La factoría se dedica principalmente a la fabricación de teléfonos públicos. Las cabinas de muchos países del mundo se elaboran aquí. 700.000 terminales. Almacén de distribución textil para Europa, Japón y Norteamérica de una gran empresa española. Se trata del mayor almacén de ropa bajo un único techo. La superficie de unos 30 campos de fútbol juntos. Baste decir que por el macroalmacén anualmente pasan 60 millones de prendas de vestir. Esta empresa de ingeniería y construcción de grandes grúas se dedica también a la construcción de turbinas para molinos eólicos. El paisaje en La Muela, cerca de la ciudad, sorprende. Como en muchos lugares de España, el viento está liderando las energías alternativas. Aquí el viento se llama cierzo. Es poderoso, frecuente y frío. No es el viento el que arranca materia a la escultura y muestra un vacío elocuente, sino las manos de Pablo Gargallo. Gargallo era aragonés, contemporáneo de Picasso y artista de obra extensa y vida relativamente breve. Un estupendo palacio renacentista alberga parte de su obra escultórica y también parte de su obra gráfica, mucho menos conocida. Además del ladrillo, el alabastro. No es exageración decir que el 95% del alabastro se obtiene en canteras aragonesas. Antes del uso masivo del cristal durante siglos se empleó este material resistente y translúcido. En Zaragoza fue utilizado por artistas de todas las épocas.
Las restauradoras trabajan en silencio. La delicadeza es un arte que no hace ruido. Es solo un ejemplo, pero la restauración de monumentos, las obras de infraestructura, toda la ciudad está en marcha hacia la Exposición Universal de 2008. ...2008... fecha emblemática para una ciudad que marcó un hito en la Guerra de la Independencia de 1808 y celebró una exposición hispano-francesa en 1908. El 8 es el número de la ciudad. Incluso coincide con el número de letras que conforman la palabra Zaragoza. La ciudad tiene 7 puentes y el de la exposición será el 8º. La Exposición Universal versará sobre un tema que a Zaragoza le viene de cerca: el agua y el desarrollo sostenible. Sobre las dos cosas, Aragón sabe mucho. La moderna estructura de ónice iraní ilumina las noches de Zaragoza a menos de 100 metros de la barroca Basílica del Pilar. Así es Zaragoza, en cierto sentido como la SEO, ecléctica, poseedora de una abierta indefinición. Al final, tal vez este sea su mejor patrimonio, ciudad fluida como el agua. Zaragoza está a medio camino entre el nacimiento del Ebro y su desembocadura. Esa posición intermedia marca un carácter de equilibrio, conciliación y hospitalidad.